La selección Colombia perdió su invicto en el Estadio Municipal del Alto, a los 4.000 metros del nivel del mar. La selección Colombia cayó 1 gol por 0 ante la selección de Bolivia. Vamos a estar analizando las claves que hubo de ese partido, tanto en la cuestión táctica, en la cuestión técnica y obviamente qué tanto influyó la altura en este partido. Bueno, primer derrota de la selección de estas eliminatorias, fecha número 9 que correspondía al partido inaugural de esa fecha de la selección de Bolivia frente a la selección de Colombia, la selección de Néstor Lorenzo. 1 gol por 0 cayó la selección de Colombia en un partido en el que empezó muy agitado, se esperaba muchísimo Bolivia este resultado para, digamos que ubicarse muy bien dentro de la tabla de posiciones de cara al Mundial 2026. Hay que mencionar, primero, hay que hablar de sí o sí eh, que lanza Néstor Lorenzo porque hubo bastantes novedades en en algunas posiciones en específico. En la línea defensiva, también en la línea en la parte ofensiva, en la parte delantera. Hubo algunas alternativas que utilizó Néstor Lorenzo pensando también en el tema de altura para que jugadores pudieran cumplir en ese tipo de roles. Por ejemplo, Willerdita, perdón, acompañó a John Lucumí en esa pareja de centrales. Responsabilidad en el gol de Willerdita, por supuesto. Pero creo que los dos centrales, o más que todo, esos desde Willerdita hasta al lateral izquierdo, hay responsabilidades por la forma en cómo se manejó ese tipo de ataque en el que llegó el gol del equipo boliviano. En el lateral izquierdo, Cristian Borja, a mí en lo personal me gustó muchísimo el partido de Borja, muy buen partido. Se esperaba además que fuera el jugador más adecuado para esa posición, teniendo en cuenta la altura, las exigencias que iban a tener sobre todo por ese carril la selección Colombia y obviamente que iba a necesitar un jugador mucho más habituado a jugar en la altura, sobre todo en la parte de los laterales, que son los que suelen soltarse muchísimo en las bandas por parte de la selección Colombia. En la mitad de la cancha sí es que hay muchísima novedad. Es decir, hubo dos cambios que yo creo que buscó Néstor Lorenzo adecuarlos precisamente para poder competir en la altura ante posiblemente la falta de oxígeno, pero creo que no le salió muy bien. Estamos hablando de Kevin Castaño y Mateus Uribe. La selección Colombia en el primer tiempo, sobre todo en los primeros 10, 15 y 20 minutos, sufrió muchísimo la espalda de ellos. Estaba muy roto, mucha distancia entre la línea defensiva y entre esos dos volantes. Porque creo que se distanciaban muchísimos al no tener un jugador que tenga esa capacidad que sí la tiene, por ejemplo, Jefferson Lerma, de las lecturas de coberturas hacia los laterales, hacia los jugadores que, digamos, que se esté proyectando dentro de la fase ofensiva del equipo. Ahí el equipo careció muchísimo en ese carril central y creo que era una característica, o digamos lo que se sabía que esta selección de Bolivia es muy buena en el tema de media distancia y ahí se probó. Primero, llega el gol de esa forma, de una media distancia, aunque creo que se administra muy mal por parte de los defensores de la selección Colombia porque le dieron la oportunidad del enganche y del disparo. Segundo, se dio muchísima libertad en ese carril central eh, para obviamente el tema de media distancia por parte de la selección de Bolivia. Y adicional a eso, creo que aunque Borja cumplió muy bien en su papel, hubo algunas licencias que se permitieron por parte de la selección de Bolivia con su lateral derecho Medina para hacer daño en ese carril izquierdo, en esa banda izquierda de la selección de Colombia, en esos desdoblamientos. Y ya vamos a ver por qué habían esos desdoblamientos y por qué no se cubría bien el ancho de la cancha en ese sentido. Y en la parte ofensiva, digamos que la gran novedad que había estaba en la inclusión en el once titular de Roger Martínez. En la previa que hicimos yo mencioné que era un jugador que a mí en la personal me parecía em, que podía funcionar muchísimo más
de lo que podía funcionar Córdoba por una capacidad que tiene Roger Martínez de jugar a campo abierto, de atacar espacios y que es un jugador muy bueno en ese tipo de transiciones. Creo que en estos Lorenzo buscaba a sí mismo ese tipo de cosas y así es como llega la expulsión de Héctor Cuellar en una jugada en la que hay una transición, una respuesta de un golpe-golpe entre la selección de Colombia y la selección de Bolivia y Roger Martínez quedaba mano a mano y el número 6 lo único que tuvo como alternativa fue hacer esa falta para evitar esa, ese mano a mano que podría haber entre el delantero de Racing y el portero de la selección de Bolivia. Ahora, ¿por qué sufrió tanto la selección de Colombia, sobre todo en el primer tiempo en ese carril central? Bueno, Kevin Castaño y Mateo Uribe ubicados en ese doble 5. La selección se ubicaba casi como un 4-4-1-1, 4-4-2, si lo quieren, que James Rodríguez estaba más detrás de Roger, intentando, digámoslo, poder cubrir la zona de pase al número 6, a Héctor Cuellar. ¿Qué pasaba? Le costó muchísimo la altura a Luis Díaz, pero se notó muchísimo el agua que tiene el número 7 en ese tipo de escenarios. Y quedaban Cristian Borja, quedaban Kevin Castaño o Mateo Uribe, dependiendo quién estuviera en ese sector del campo, quedan muy desprotegidos. ¿Por qué? Porque tenía en ese 4-3-3 la selección de Bolivia a Miguel Terceros, que fue el que hizo el gol. Tenía además a eso al interior derecho, que era Robson Mateus, y el jugador que más se lanza en ataque en ese carril, que es el jugador número 3, el lateral derecho, a Daniel Medina, jugador muy flecha larga que hace muchísimo desdoblamiento, y ahí el equipo sufría bastante. Entonces, cuando Kevin Castaño tenía que ir a hacer las coberturas a banda, queda totalmente desprotegida la zona central por superioridades numéricas, ya sea porque se interiorizaba el número 19 de Bolivia o porque jugaba muchísimo ahí Ramiro Vaca también en ese carril central y ahí el equipo empezaba a sufrir y era figura realmente nuestro portero Camilo Vargas que creo que después de James Rodríguez o junto a James Rodríguez fueron los mejores de la selección Colombia. Creo que el mejor, sin duda. Camilo Vargas fue el mejor porque tuvo unas 4 o 5 atajadas importantes durante ese primer tiempo que evitaron que al menos la selección de Bolivia, sus jugadores, tomaran con una ventaja importante. Ahora, se empareja el partido después de la expulsión. Eso hizo que la selección de Colombia lograra tener algo que no había podido tener previo a la expulsión y era unos circuitos de pases, es decir, el fútbol del cual se identifica esa selección de Néstor Lorenzo cuando tiene la pelota al pie, la pelota en ese tipo de asociaciones. James Rodríguez era el que intentaba sacar el equipo desde el fondo, porque bueno, Mateus Uribe no tiene esa capacidad, Kevin Castaño le faltaban algún tipo de sociedades en ese sector, y entre James Rodríguez y Luis Díaz, cuando se interiorizaba, es que intentaban poner la pelota al piso y generar ese tipo de sociedades que tuvo alternativas la selección Colombia y llegadas para adelantarse al marcador. ¿Qué sucedió? No hubo la finura que se esperaba primero de cara a portería y segundo, cuando ya empieza la desesperación, porque Bolivia se encerró muy bien en su arco propio, empieza la desesperación para buscar la precisión, pero al mismo tiempo buscar la oportunidad de poder generar algún tipo de jugada. Y en eso lo buscó muchísimo James Rodríguez, era el que mejor lo intentaba para buscar alternativas, pero se notaba que la altura ya nos estaba comiendo, que ya no estaban las ideas frescas, que el equipo se estaba volviendo muy estático precisamente por ese ahogo que se estaba generando por la condición en la que se estaban jugando en la altura y eh, creo que empiezan a carecer las ideas cuando, digamos que James Rodríguez empieza a tomar la batuta dentro de esas alternativas de juego ofensivo de la selección Colombia. No estuvo fino Luis Díaz, creo que no fue un buen partido de Luis Díaz. Yo mencioné en la previa que a mí me parecía mejor meter a un Luis Díaz mucho más fresco para rematar el partido que tenerlo los 90 minutos por una cuestión de que no está habituado a este tipo de escenarios y segundo que la recuperación para poder competir en ese tipo de escenarios le iba a costar muchísimo más. Entonces pensaba yo que otro jugador
en ese tipo de posición podría funcionar muchísimo mejor. Y además teniendo en cuenta que había un jugador de más. Y teniendo un jugador de más, no se logró tener el cometido de al menos ahogar al rival de la selección de Bolivia. Si bien hubo oportunidades que Oscar Córdoba no, perdón, John Córdoba no pudo finiquitar. Ahora, hay que hablar de las pelotas, de las situaciones de gol que John Córdoba no logró finalizar, porque realmente no fue su día, pero eso no quita que empecemos a hacer un análisis o matar al jugador respecto a un resultado, porque eso sería desconocer sus características y desconocer su potencial y lo que ya ha ofrecido en partidos con la selección de Colombia. Que no fue su día, sí, no fue su día. Que tuvo oportunidades y no las anotó, es verdad. Pero esto deja como enseñanza también para afrontar este tipo de análisis, con este tipo de situaciones, con este tipo de futbolistas, haciendo paralelos con otros jugadores que han estado en la selección, que no han tenido su mejor día, pero que tienen las capacidades también para aportar dentro del grupo. Caso, y esto es un paralelo que se tiene que hacer sí o sí, como Santos Borré. Las redes estallarían sin quien hubiera desperdiciado esas 4 o 5 opciones de gol, hubiera sido Santos Borré y no hubiera sido John Córdoba. Estallan las redes sociales para hacer las críticas y matar al futbolista. Pero aún así, eh, a mí el primer tiempo de la selección colombiana no me disgustó del todo, porque tuvo mayor fluidez con la pelota, tuvo situaciones de circulación. Creo que donde más flaqueó fue en la parte defensiva. Y creo que se iba a notar aún así ese flaqueo, porque es que hubo un cambio de estructura vertebral por parte de Néstor Lorenzo para poder competir en la altura. Cambió al doble 5 que venía utilizando, que era un Lerma Ríos, por ubicar a un jugador como Mateus, un jugador como Kevin Castaño. Adicional a eso, cambió la dupla de central de John Lucumí, puso a Dita y además, por fuerza mayor, tuvo que utilizar a Santiago Arias en el sector derecho y a Borja en el izquierdo, que aún así, teniendo muy buenos partidos, buenos partidos y buen desempeño en el partido con Bolivia, se notaba que había un cambio estructural de la columna de lo que venía haciendo la selección de Colombia de Néstor Lorenzo. No queda más por decir, sino que no se jugó muy bien, no se buscaron las alternativas adecuadas. Creo que faltó mayor finura de los jugadores que entraron en el segundo tiempo. Por parte de Yacer Asprilla, creo que tuvo situaciones en las que dentro del regate, dentro de la finta que él suele hacer, pudo definir mucho mejor o tomar mejores decisiones en algunas situaciones, pero también se entiende que es una cuestión de edad y eso es algo que él va a tener que ir aprendiendo. Pero cuando ya Asprilla estuvo en el sector derecho, hubo oportunidades también para acercarse y hundir la línea defensiva de la selección de Bolivia. Aún así, creo que era una alternativa o una posibilidad el perder este partido. Estamos hablando que Bolivia em, ha tenido partidos muy a favor, teniendo esta condición de altura de más de 4.000 metros sobre el mar. Es una condición que, inclusive, si ustedes revisan las entrevistas que le han hecho a Flavio Torres, dicen que los jugadores que han estado adecuados y adaptados a la altura de La Paz se han sentido ahogados aún jugando a la altura de los 4.000 metros sobre el nivel dermal en el Estadio Municipal del Alto. Ahora sí, solo queda que la selección se enfoque en recibir a Chile el día martes en Barranquilla. Habrá otra, obviamente, una previa por parte de nosotros analizando al rival y obviamente buscar los 3 puntos. Aún seguimos segundos. Aún estamos detrás de la selección de Argentina, esperando obviamente que el resultado exista entre el partido de Perú y la selección de Uruguay. Hasta acá el video de hoy, nos vemos en una próxima ocasión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Facebook, TikTok, en nuestra cuenta de X, @ a un toque raya al piso co, y obviamente acá en nuestro canal de YouTube como a un toque. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.